Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Decláralo con tu boca: Cristo vive, Él vive. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento. En este día quiero compartirles 3 razones por las que creo y estoy convencido con todo mi corazón que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro interior claridad de por qué creemos lo que creemos. La palabra de Dios nos dice que debemos de poder darle a aquellas personas que nos preguntan una razón de la esperanza que está en nosotros. Quiere decir que cuando nosotros hemos proclamado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, lo hemos hecho en el fundamento firme de evidencias irrefutables. ¿Y cuántos saben que existen una cantidad extraordinaria de evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, filosóficas y de toda índole que demuestran de una manera irrefutable que el registro bíblico no solamente es histórico y fiel, sino también es verdadero? Y que lo que dice la palabra de Dios, especialmente con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesús, es cierto, es real, no es una fábula. No estamos hablando de un personaje ficticio, no estamos hablando de Harry Potter, no estamos hablando de Peter Pan. Estamos hablando de un hombre de carne y hueso que vivió aquí en la tierra, caminó en la tierra, que fue a la cruz del Calvario, llevó tus pecados, sufrió tus dolores, fue a la tumba, pero al tercer día resucitó. Dios lo levantó con poder y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas, donde Él está hoy vivo, intercediendo por nosotros. 3 razones por las que yo creo que Jesús resucitó. Número 1, yo creo que Jesús resucitó porque Él mismo testificó que lo haría. Y yo creo que Jesús no es solo un buen maestro, no es solo un buen profeta, no es solo un hombre que anduvo sanando a la gente y que todo el mundo lo recuerda porque fue un buen hombre. Jesús no fue solo un buen hombre, Jesús fue el Hijo de Dios. Él vino y se encarnó por obra del Espíritu Santo. La Virgen María, una virgen que no había conocido a ningún varón, recibió en su vientre por obra del Espíritu Santo a Jesucristo. Él creció en esta tierra, caminó por los mismos caminos polvorientos por donde caminaba el resto de los hombres, pero en Él no había una onza de maldad, no había una onza de corrupción, no había absolutamente ninguna obra de las tinieblas en Él. Por eso Él pudo decir: el diablo no tiene parte en mí, el diablo no tiene lugar en mi vida. Por eso yo creo, si Jesús dijo que al tercer día Él iba a resucitar, yo creo que sus palabras son verdaderas, porque o creo que Jesús es verdadero, o creo que fue un mentiroso, o creo que Jesús es el Hijo de Dios así como Él lo proclamó, o entonces creo que Él es un embustero y un charlatán. Y tú tienes que estar dispuesto a declarar que Jesús es un embustero y un charlatán si no estás dispuesto a creer el mismo reclamo que Él dijo con su propia boca. Acompáñame al Evangelio de Marcos en el capítulo número 8. En el verso 31 dice, leo de la Nueva Traducción Viviente: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Y una vez más quiero hacer claro en este momento el hecho
de que los registros históricos, no solamente de las sagradas escrituras, no solamente de los manuscritos que fueron dejados por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que conforman el canon de la Biblia, sino una serie de escritos como los escritos de diferentes historiadores judíos y diferentes historiadores de aquel tiempo. Todo mundo apunta al hecho histórico de que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Nadie puede negar el hecho de que Jesús existió y caminó sobre esta tierra y anduvo haciendo bienes. ¿Por qué es importante establecer eso desde el principio? Porque tú puedes creer o rechazar los reclamos de Jesús, pero no te puedes quedar neutral. No te puedes quedar simplemente diciendo, bueno, sí, mi abuelita cree y mi mamá cree, pero no, en la escuela dicen que eso son puras fábulas. Y yo como que mejor prefiero, para no entrar en broncas con mi abuelita, ¿verdad? Por allá hay un amigo que su abuelita está sentada en el asiento de atrás, así es que ten cuidado, Muchos, para no entrar en conflicto, para no entrar en broncas, prefieren ni rechazar ni abrazar los reclamos de Jesucristo, y prefieren quedarse en una zona neutral, en un limbo espiritual, pensando que no tienen que llegar a tomar una decisión. Te tengo noticias: tú tienes que resolver, tú tienes que determinar, tú tienes que decidir. O crees o no crees, o te entregas o rechazas, o abrazas la verdad de lo que Jesucristo dijo con su propia boca, o renuncias a la fe. Y si renuncias a la fe, entonces es mejor que tengas muy claramente la base sobre la cual vas a establecer el resto de tu vida, y a quién vas a invocar y a quién vas a clamar el día de la angustia. Por eso, cuando Jesucristo dijo, yo voy a sufrir a manos de los principales de la religión, voy a sufrir a manos de aquellos que han sido determinados por el perfecto y anticipado conocimiento de Dios. Ellos van a ser instrumentos de Dios, y aún los romanos van a ser utilizados como un instrumento de Dios para que yo sufra, para que vaya a la cruz, y allí voy a derramar mi sangre, voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a ser resucitado con poder. Jesús lo dijo y yo lo creo. Jesús lo dijo y yo lo creo. Vamos, dilo conmigo: Jesús lo dijo y yo lo creo. Una vez más, Jesús lo dijo y yo lo creo. La segunda razón por la que creo que Jesús resucitó es porque el domingo después del día de reposo, después de la Pascua, cuando Jesús dio su vida por nosotros, ese domingo que conocemos como el domingo de resurrección, cuando las mujeres fueron al partir el alba a buscar dónde estaba esa tumba, y llevaban aceite y llevaban especias para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué lo iban a ungir ese día domingo? Porque el día de reposo nadie podía trabajar, y el viernes, cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu a las 3 de la tarde, tembló la tierra, se sacudió la tierra, se cubrieron las nubes de oscuridad. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre estaba siendo entregado por el pecado nuestro. Y cuando Él expira, muy rápidamente estaba el sol poniéndose, y todo el mundo se apresuró y todo el mundo se aceleró y dijeron: hay que bajarlo de la cruz y hay que ponerlo en un sepulcro, porque si no lo hacemos ahora, se va a quedar allí durante todo el día de reposo, porque nadie podía trabajar. O lo van a bajar los romanos y lo van a aventar al foso donde aventaban todos los cadáveres, y las aves de rapiña van a empezar a comérselo. Y eso era impensable para los discípulos que amaban a su maestro. Por eso es que este hombre, José de Arimatea, un hombre bueno, un hombre rico,
que tenía un sepulcro nuevo, fue y abogó ante las autoridades y le concedieron finalmente que pudieran bajar rápidamente el cuerpo de Jesús sin vida para ponerlo en ese sepulcro. Pero quedaba tan poco tiempo antes de que el día de reposo comenzara, porque ustedes recordarán que el día de reposo no comenzaba en la mañana, sino comenzaba alrededor de las 6 de la tarde del viernes y corría hasta las 6 de la tarde aproximadamente del sábado. Obviamente no tenían reloj en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que determinaba que el día de reposo empezaba? Lo que determinaba que el día de reposo empezaba era cuando el sol toca las copas de los árboles, cuando el sol empieza a meterse. Eso marca el inicio del día de reposo. Y el sol estaba a punto de tocar las copas de los árboles. Por eso se apresuraron y llevaron el cuerpo de nuestro Señor Jesús sin vida a esa tumba. Cerraron la tumba con la piedra y esperaron. Y cuando salió el sol, el domingo de resurrección, fueron corriendo las mujeres con aceite y especias, porque querían no embalsamar, sino ungir el cuerpo de Jesús, porque no habían podido hacerlo el viernes que murió. Cuando ellas llegan a la tumba, se encontraron que la piedra había sido rodada, que los soldados no estaban por ningún lado, y entraron adentro de la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos, porque cuando las mujeres llegaron a partir el alba de ese domingo de resurrección, la tumba estaba vacía. Y yo quiero que lo digas conmigo: la tumba de Jesús estaba vacía y sigue vacía hasta el día de hoy. Por eso yo creo que Jesús resucitó. Ahora, quizás algunos estaban pensando o están pensando lo que otros a lo largo de la historia han pensado. Pero voy a leer en Lucas capítulo 24 el recuento. Dice: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Por eso los ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él vive, Él resucitó. Mira, la tumba está vacía. Y cuando ellas vieron que la tumba estaba vacía, fueron corriendo a dar la noticia, llenas de gozo, a todos los demás discípulos. Hay 4 posibles explicaciones por las cuales la tumba estaba vacía ese domingo de resurrección, o ese domingo después de la Pascua, cuando nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros. Hay 4 posibles razones, o 4 posibles explicaciones más bien. La primera de ellas es que sus enemigos se robaron su cuerpo. Eso es totalmente absurdo, y les voy a explicar por qué. Porque si verdaderamente los enemigos de nuestro Señor Jesús y los enemigos del Evangelio si hubieran robado el cuerpo sin vida de Jesús, qué fácil hubiera sido para ellos cuando los discípulos empezaran a decir: no está en su tumba, resucitó, cumplió su promesa de que al tercer día iba a resucitar. Qué fácil hubiera sido para los enemigos de nuestro Señor decir: un momento, no tan rápido, les tenemos una sorpresita.
ese Jesús, quien ustedes dicen que resucitó, nosotros tenemos el cadáver, nosotros tenemos el cuerpo. ¿Quieren verlo? Miren, aquí está. Pero nunca jamás los detractores y los enemigos del evangelio pudieron producir un cadáver para decir Jesús no resucitó. Miren, aquí está el cuerpo. Por tanto, esa primera posible explicación de que los enemigos de nuestro Señor Jesús se robaron el cuerpo es absurda. La segunda posible explicación es que sus discípulos se robaron el cuerpo para después argumentar que había resucitado. Esa explicación tampoco es creíble ni plausible. Y les voy a explicar por qué. Los religiosos responsables de la muerte de nuestro Señor Jesús, los fariseos, los escribas y los doctores de la ley, fueron con Pilato, que era el gobernador romano en aquel tiempo, en aquella provincia, y le dijeron: Pilato, esto va de mal en peor. Ahora ya mataste a este profeta, pero ahora sus discípulos andan diciendo que no están preocupados porque Jesús prometió que al tercer día iba a resucitar. Y andan por ahí diciendo que están haciendo un plan para robarse el cuerpo. Y si se roban el cuerpo, entonces sí la molamos, porque van a empezar a decir que este embustero y este engañador cumplió su palabra y resucitó de los muertos. Así es que manda una guardia para que vigilen la tumba. Por supuesto, eso era inusual, porque ¿quién va a mandar una guardia a vigilar un sepulcro? ¿Han visto alguna vez en un cementerio un grupo de soldados o un grupo de policías haciendo guardia alrededor de la tumba? Bueno, pues hoy tan caras que están las flores, a lo mejor alguno pudiera poner un vigilante ahí después de que ponen flores frescas. Pero no es normal poner una guardia. Pero en aquel tiempo, a causa de que Pilato no quería tener más problemas, él mandó a un grupo de soldados para que vigilaran la tumba de nuestro Señor Jesús. Y no solo eso, sino que mandó que le pusieran el sello de Roma a esa tumba. La sellaron con cuerdas y le pusieron un sello de Roma. Y la pena para el que rompiera el sello de Roma era la muerte sin ningún tipo de juicio y misericordia. Así es que cuidado el que tocaba un sello de Roma, porque el que rompía el sello de Roma estaba rompiendo la autoridad o yendo en contra de la autoridad del mismo César. Por lo tanto, nadie se metía con los sellos sin la autoridad correspondiente. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que tú tienes que hacerte esta pregunta: si verdaderamente fueron los discípulos de Jesús los que se robaron el cuerpo, piensa con toda honestidad. ¿Tú crees que un grupo de pescadores, de agricultores, de gente que por 3 años y medio, mira, ellos por 3 años y medio habían caminado con Jesús, ellos habían estado haciendo bienes, habían estado predicando un evangelio de justicia, de gozo y de paz? No habían estado en un campo de entrenamiento de Al Qaeda o de ISIS. No habían estado siendo entrenados para ser suicidas y para matar y degollar a otros. Habían estado siendo entrenados para poner sus manos sobre los enfermos y sanarnos, para hablar el evangelio de la justicia, del gozo y de la paz de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que creas que un grupo de discípulos, que por cierto estaban en ese momento aterrados, pudieran levantarse e ir en contra de unos soldados que, para que nos demos una idea de quienes estaban resguardando la tumba de Jesús, eran los soldados mejor preparados de todo el mundo en aquel tiempo, porque eran soldados de Roma, legiones endurecidas de corazón, que estaban tan acostumbrados a matar y tan acostumbrados a hacer guerra y preparados para la milicia. Haz de cuenta que eran Navy SEALs o eran Green Berets de los marinos.
o un equipo de SWAT con todo su armamento y con todo su equipamiento. ¿Quién se mete en contra de soldados que están tan preparados sin dejar un rastro de varios cadáveres que demuestran sí se lo robaron y casi los detenemos, pero mataron a 2, 3 de los nuestros y nosotros matamos a 5, 6 de ellos, y aquí están todos los cadáveres para demostrar la emboscada que nos hicieron? No había ningún rastro de una confrontación. ¿Será posible creer en una mentira porque me conviene creerla? Es posible. El ser humano se autoengaña todo el tiempo, y es triste pensar que aquellos que dicen que los cristianos vivimos engañados son los que promueven el mayor y más terrible engaño de todos. Porque si fueran honestos y analizaran las evidencias históricas, arqueológicas, antropológicas, aún científicas, filosóficas y de toda índole, tendrían que llegar a la conclusión a la que llegaron tantos hombres a lo largo de la historia, que se han propuesto destruir el testimonio de nuestro Señor Jesús para simplemente terminar de rodillas pidiendo misericordia a Dios, porque se acaban de dar cuenta de que todo su rechazo a la verdad de Dios no puede ser justificado más que por un corazón duro, resentido y lleno de amargura por lo que sufrió en el pasado. Yo estoy aquí, mis queridos hermanos, y si me ayuda, ahí estás. Gracias, Gabriel. Estoy aquí para decirte la segunda razón por la que la tumba estaba vacía. No se puede sustentar, o por la que algunos dicen que estaba vacía, que es que los amigos de Jesús o sus discípulos se robaron el cuerpo. No es posible, no puedes creerlo. La tercera posible explicación es que Jesús en realidad no estaba muerto, sino desmayado, y que cuando Él se reanimó y se despertó de su desmayo, Él solito se salió y se fue, y que se fue al Himalaya o se fue al Tíbet, y ahí siguió su vida y nadie se enteró. Nuevamente una explicación absurda que no tiene forma de ser sustentada. ¿Cómo es posible que un hombre que había sufrido 39 latigazos como los que les expliqué hace un rato durante la Santa Cena, muchos de los hombres que sufrían el castigo de los latigazos se morían de los latigazos porque les perforaban los pulmones, les arrancaban la piel de tal forma que se desangraban, morían desangrados por todas las llagas en su espalda? Y aparte de eso, clavado de manos, de pies, con una corona de espinas en la cabeza, lleno de polvo, de suciedad, muy fácilmente septicemia y cualquier otro tipo de infecciones hubieran estado ya carcomiendo a esas alturas el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y pensar que Él se levantó solito de un desmayo y removió la piedra y venció a todos esos soldados y se fue corriendo. Inaceptable. Y la cuarta y última razón, o la cuarta y última explicación más bien, es la que nosotros creemos. Y es que cuando Jesús fue llevado a esa tumba, Él había muerto, y Él en su espíritu en ese momento había descendido a los lugares más profundos para llevar cautiva la cautividad. Había descendido al Hades, al infierno, a los lugares de tormento donde estaba el trono de Satanás, y fue a buscarlo y fue a decir: se acabó, no más. El derecho legal que tenías,
ha sido totalmente destruido. El acta de decretos que les era contraria a todos los que están sufriendo fue clavada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tienes derecho, Satanás, ni ninguno de tus demonios, a seguir oprimiendo a aquellos que invoquen mi nombre. De ahora en adelante, mi nombre es salvación. Oh. Y de ahí, de ese lugar, llevó cautiva la cautividad. Y al tercer día fue resucitado de los muertos. Ascendió a la diestra de la majestad en las alturas. Obviamente el relato, verdadero relato de los soldados, no quisieron aceptarlo los fariseos, ni los escribas, ni los doctores de la ley. ¿Cuál era ese relato? Que un ángel resplandeciente con el poder de la gloria de Dios había removido la piedra y había roto los sellos, y la gloria de Dios, resplandeciendo en la faz de Jesucristo, había hecho que Él se levantara de los muertos. Eso es lo que creemos. Jesús resucitó. Y la tercera y última razón de mi mensaje por la cual creemos que Jesús resucitó es porque casi de inmediato un grupo de hombres y mujeres atemorizados, aturdidos, confundidos, que estaban encerrados en un cuarto, no sabiendo qué les iba a pasar, casi inmediatamente experimentan un milagro extraordinario. El milagro de la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre que Él había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y cuando el Espíritu Santo viene y pone lenguas de fuego repartidas sobre su cabeza, hay un estruendo del cielo, hay una gloria que empieza a llenarles, y el tormento que tenían en su interior es quitado, el temor es vencido, la angustia es desechada de su interior, y ahora reciben un gozo que no se pueden contener, reciben una victoria, un poder que no pueden detenerse. Y se levanta Pedro, y en Hechos, en el capítulo 2, verso 22, dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret el hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Dilo conmigo: la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Ponte de pie conmigo. Tú tienes que decidir si tú lo crees o no lo crees. Mi oración es que lo confieses. Vamos, dilo. Jesucristo,